¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que usted puede ver todos los martes 23 horas aquí en el financiero Bloomberg TV. Y hoy tenemos por invitado a un político que no requiere de mayor presentación. Se trata, diría, de un político, de un diplomático y de un legislador de larga trayectoria en la política mexicana. Se trata de Porfirio Muñoz Ledo. Bienvenido, Porfirio. Muchas gracias, René. Abro con lo primero que ocurrió, casi te diría, en el minuto 1 de este sexenio. Tú te empeñaste en transmitirle la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador y de pronto te has vuelto en uno de sus más acérrimos críticos. ¿Por qué ese distanciamiento? Bueno, tú dices que me empeñé. La historia es otra. Porque en algún momento Tatiana Cloutier fue mencionada por el presidente, que por cierto acabo de hablar con ella. Eso hay que explicarlo en un país sin transparencia. Acabo de hablar por teléfono con ella. No. A mí me pusieron en la lista en un lugar 12, 17. Yo no entendía por qué. Entonces, bueno, era un problema. Sí entraba yo. Las cifras daban que entrar. Me pareció un sitio muy... Y vi un personaje que no conocía, Ignacio Mier. Ahora sé por qué, hijo. Es la lana en la política y la corrupción misma del señor Mier. Y la mentira. Entonces, le hablé, me mandó a su hijo. Le dije, oye, yo no puedo entrar en este lugar. Si fui usted un iniciador de la transformación democrática. Le dije, bueno, o si entro, además que yo transmito la banda. Me dijo que sí. Si no, no hubiera ido a la Cámara. Tú le impones la banda. No se le impone, se le entrega. Se le entrega, se la transmites. Y al terminar esa ceremonia, tú sacas una serie de tweets. Hay uno donde Ese dices... ya me lo han leído 10 veces. Ya lo sé. Sí, pero quise decir déjame recordárselo al público. Memoria. Por favor. Mira, digo que estaba transido como iluminado, cosa de la que no me arrepiento, así estaba. La emoción política que tenía en ese momento, nunca he visto a alguien en un acto público temblando prácticamente. Bueno, porque él tenía esa ambición de vida. Eso quisiera que sea bueno o que sea malo. Pero tú dijiste, te encontraste con un hombre transfigurado, se mostró con una convicción profunda. Exacto. Más allá del poder y la gloria. Sí. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado. Es lo que era, es buena definición, yo sé escribir. Ajá. Me fui a un restaurante y yo, una señora muy amiga, inteligente, me dijo, ¿te fijaste? Pues estaba transfigurado. También se vale que uno tenga esperanza. No tenía yo ninguna señal de que Andrés fuera quien es. ¿Quién es? Un mentiroso. ¿Un? Mentiroso. ¿Por qué? Porque miente como habla. Hay dos maneras de mentir, y es la peor. Decir verdades a medias o mentiras completas. Andrés Manuel no se ocupa de saber qué es lo que pasa. Tiene su cartabón de antemano. Tiene, peor que el viejo régimen, la famosa 4T, el viejo régimen, te decían. ¿A nombre de quién es del régimen? Pues la 4T es el régimen. ¿Qué es la 4T? ¿Qué es lo que me querías preguntar? Nada. Bueno, pregúntalo. Te pregunto, ¿tú impulsaste a la 4T? No. ¿Tú eres miembro de Morena? No, si la historia existe. Lo que le plantea al observador en el 2006 fue la Cuarta República y la Nueva República. El discurso nuestro, yo era su coordinador de asesores, era proponer para México una nueva república, la Cuarta República Mexicana, independencia, reforma, revolución. Yo he trabajado 40 años de mi vida en eso. Esta mala constitución, vieja, pasada, prolija, ya se necesita sistema. Ahora, él me dijo algo que en ese momento me convenció y que seguramente me lo dijo con sinceridad.
Me dijo, mire, licenciado, si hablo de nueva constitución, pues van a decir que me voy al socialismo. Y tiene razón, hombre, si es lo mismo que nos pasó con la creación del PRD, decimos nueva constitucionalidad, porque además éramos aliados de los comunistas. La gente decía, pues ya, es bueno, es prudente. Pero la cosa se entendía con el mismo contenido ideológico, lo mismo, pero terminar el contenido con la Constitución. Ahora, más allá del término, ciertamente tú siempre has venido hablando de la Cuarta República. El hecho cierto, el hecho cierto es que apoyabas el movimiento en el cual participó Andrés Manuel. Y cada vez tu crítica... No, él apoyó el nuestro, no lo pongas al revés, porque si no se entiende la historia no se entiende nada. El movimiento lo iniciamos Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y yo. Andrés no existía. Andrés era político, presidente del PRI en Tabasco, y él nos vino a ver. Es un hombre inteligente, astuto, con mucho olfato y muchas otras cualidades, si no, no estaría donde está. Él nos vino a ver, recuerdo quién nos los llevó, y yo estaba en la sala de espera, entonces el primero que lo conoció fue yo, luego lo metí con Cuauhtémoc, y lo vimos una gente sana, un líder natural, que lo ha sido. El problema es en qué terminó. ¿En qué terminó? Bueno, en una gente que ha confundido la realidad con la ficción y que puede dejarnos un país terriblemente comprometido. Por eso tenemos 2 años todavía para tratar de derrumbarlo en la democracia. Yo te lo diré en un aforismo griego que dice, primero son las monarquías que se convierten en oligarquías. Luego vienen las democracias, pero por desgracia viene luego la demagogia y la tiranía. Ya te lo digo. Si no sé, nosotros hicimos un momento para democratizar el país. A ver, me estás diciendo, con estás programa. calificando a Andrés Manuel López Obrador de demagógico y tiránico. No, estoy calificando. Estoy dando un aforismo griego. Ah, muy bien. Así es, así Ahora, es. tu crítica... El que lo dijiste fuiste tú. Correcto. Tu crítica ha ido en aumento. Has llegado a señalar incluso supuestos vínculos entre el gobierno y el crimen. Y has dicho que... Pero es de una obviedad. Es de una obviedad. Te lo voy a decir por qué. Y tengo una comisión de la verdad, la que he anunciado. Nada más que, ya no quiero, que está compuesta, son 17 personas de primer nivel, de los 5 periodistas calificados, que hemos estudiado el tema y ya nos hemos dado cuenta además que esto puede venir de antes. ¿Por qué lo sé? Porque la primera víctima pública del dinero ilícito es tu servidor. Y ahí, ¿por qué después de la banda pasó lo que pasó? No me volvió a hablar por teléfono, nunca más. Le mandamos un gran estudio sobre la economía, que hizo con Vigenia, no nos contestó. Y de repente, pues me lanzo yo a la presidencia del partido, creo que tenía más derechos históricos que tú, que no es tu pariente, pero que es tu tocayo, se apellida como tú, no digo ni su nombre, pero es basura de la historia. No, ¿y qué pasa? Yo entré a la competencia 7-3, hicieron una serie de trastupijes, controlaban el Tribunal Electoral, y al final se probó que este hombre gastó cerca de 3 millones de pesos. Estamos hablando de Mario Delgado. De 3,000 millones de pesos. Estamos hablando Sí, de Mario claro, Delgado. pero ahí apareció el dinero. Mira, Pero es temeraria la afirmación. no es que temerario. Tengo las pruebas y las evidencias. Y las he publicado y te las voy a mandar. De cuando este señor, que era subsecretario de Hacienda, se empieza a reunir con él y cómo empieza a dar dinero. ¿De dónde saca? Tu no tocayo, lo voy a distinguir. Esos billones, 445 millones de la Cámara, probados, permíteme, no. Nada más hicieron 3 millones de llamadas telefónicas de la frontera, viendo 42 casillas que iban a contar que eran aleatorias. Pero como no sabían dónde iban a estar, entonces dijeron a la supuesta membresía del partido 3 millones de llamadas telefónicas.
todos los espectaculares, te voy a decir para que la gente entienda, de este país, esos que están, que yo hablé con las compañías, son como 4.700 en México, se vaciaron en un día y en la mañana siguiente apareció mi rival. Eso costó un dineral, porque además tuvieron que indemnizar a los que estaban bueno, ¿quién decidió eso? ¿Quién decidió eso? Pues el que manda. Te digo, Lewis Carroll, nunca lo olvides lo que está pasando aquí con la Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y aquí qué significan las palabras? Lo que dice el que manda. Ya. El que manda, manda. Y si se equivoca, manda 2 veces. Ahora, ¿qué pasó con Andrés? La gente se pregunta. Bueno, yo lo comparo consigo mismo. Yo creo que es injusto comparar una gente con otra. Lo más justo es compararlo consigo mismo. Pues te puedo decir cosas muy buenas de Andrés también, te las puedo decir. Fue un líder excepcional, ¿no es? Y lo apoyamos en todo. Ahora, decía Lord Acton que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y uso una frase más suave. El poder marea y el poder absoluto marea absolutamente. Es el caso de Andrés, punto. Es el caso de Andrés. Claro, está mareado. Sí, las cosas que hace. No explica nada, todo lo inventa. Le vale la opinión de los demás, le vale. Y no investiga nada. Fíjate lo del ciberespacio. Antes de que me digas eso, todo esto, la dureza de tu crítica. No es dureza. Estoy Durísimo. siendo muy cortés. Sí, pero ha sido una crítica muy dura. Ahora sí que lo cortés no. Estoy obligado. Estás obligado. ¿Por Claro. qué? Porque soy el único que lo digo en este país. ¿Por qué? Porque soy el único que lo digo. Porque tengo la experiencia, porque tengo la voluntad de decirlo. Y porque soy un patriota. Por eso lo hago. Eso no es producto, Porfirio. De nada. Quisiste reelegirte como diputado. No, Quisiste. hombre, no. Espérame, Si al termino. contrario, Quisiste reelegirte como diputado. Quisiste dirigir al partido y quisiste ser embajador de México en Cuba. no es cierto. Ninguna de las tres. No me parece como un amargado. La reelección de diputado estaba dada, estaba escrita en papel, porque le tocaba al PT. Pero a Andrés se le ocurrió quedar bien con el PRI, con el PAN. Y para darle más poder al jefe Jucopo, rotaron la presidencia. La ley dice lo contrario. Dice que en todos los países del mundo democrático, mientras dura una mayoría legislativa, el presidente de la Cámara sigue siendo el mismo, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en Francia. Aquí le cambiaron para sacarlo de la mesa directiva, que es la que tiene poder en todo el mundo, el Paxoag, le llaman en Francia, y pasarlo a una Jucopo, que es una serie de arreglos en la sombra, que dispone de todo el dinero de la Cámara. A mí no me impidieron reelegirme. Sí, me impidieron políticamente, cuando yo tenía legalmente la razón. Ahora, lo otro fueron consecuencia de, a partir de ese momento empecé a defenderme. Me quitaron con qué argumento la presidencia del partido. ¿Con qué argumento? ¿Y con qué armas? A una gente que era absolutamente desconocida, débil personalmente, simpático. Y empezaron a manejar el dinero del arco ahí. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron dinero contra Magaral? La Comisión de la Verdad, yo estuve a la lista, si los quieres citar. No, que ya le pedí al Senado que lo haga. Son 14 o 15 personas, entre ellos 4 grandes periodistas, un exfuncionario público. Bueno, los primeros fueron de Mauleón, no lo puedo ocultar, y Paco Labastida, que se lo digo a Carlos, nada menos que a Carmen Aristegui, ya se te olvidó, el mismo día que yo hablé. Ahora, ¿por qué lo dije? Estaba yo en Copal, que me acaba de invitar a Sudamérica, y había gente de todos los partidos. Y la noche anterior, mi secretario me dijo, ¿puede usted hablar de esto? Todos los datos que comprueban que se usó deliberadamente el dinero ¿cómo se llama? En derrotar. Porque yo era el estorbo, pero yo presenté pero ¿por qué Morena? Ver los estatus de Morena. En Morena no hay pensamiento único.
ni hay palabra única, eso dice los estatutos de Morena. Tú Lo más- sigues formando parte de Morena. No, hombre, se corrieron. Yo no digo si soy o no. Es que hay un grupo que se ha formado, que no quiero que Pero se... más allá de lo No, que no, no. algunos grupos... Yo le llamé Modem. No, no, no. ¿Tú sigues o no sigues? Yo no soy miembro de Morena, obviamente. Pero como no me inscribí, tampoco me desinscribí. Ahora, ok, ya no perteneces más a Morena. ¿Y cuál es, según tú, el destino de la Cuarta Transformación? Yo iba a decirte que no había transformación alguna, sino para mal, que el olvido. Pero creo otra cosa, man. Hay que hacer justicia, hay que perseguir el delito. Yo creo es cambiado. Hay que hacer justicia, hay que perseguir el delito. Bueno, hay delitos. ¿Qué me quieres decir con eso? Que te quiero decir que no puede dejarse que juntos haremos historia. ¿Qué historia hicimos? Este sexenio, como cualquier otro, tiene que validarse históricamente. Hay aparte la Corte Penal Internacional, el ¿Pero qué protocolo me de estás Roma. diciendo con eso? Que deben ser que en un Estado de Derecho, en este país lo que necesita es Estado de Derecho. No puede haber delitos que no sean sancionados. ¿Me estás diciendo que la Cuarta Transformación o quienes impulsan la Cuarta Transformación tienen delitos por los cuales responder? Como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano. ¿O qué tiene? Además se hicieron reformas en ese sentido. Al principio del sexenio, claro que todo el mundo tiene. ¿Por qué se mete un exgobernador? ¿En qué grados? Hasta secretario de Estado se pueden sacar y ya para arriba ya no. ¿Qué constitución lo dice? Claro. ¿Qué artículo de la Constitución lo dice? Quiero para México un régimen decente, que nos comprenda a todos. Este país en este desastre ha evolucionado, primero para mal, el temor. Se fue apoderando a los grandes empresarios. Yo tenía más o menos una reunión por semana en mi casa, en el club tal, en el club tal. Y fue dando cuenta de que el temor se iba a apoderar a la gente. O sea, ¿de qué temen? Decían, bueno, es que nunca sabemos qué pueda pasar, ¿no? La gente está muy atemorizada y cree que es por mala voluntad. Y yo se los tuve que decir, es por subadministración. Mi fundación ha tardado un año en crearse, pero nunca pensé, ni pienso que sea contra mí. Es que hay subadministración. A ver, me estás diciendo dos cosas. Sí. Me estás sugiriendo que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador es el gobierno del miedo. Ya, tú hiciste guiones de películas de terror, man. No, tú eres el que lo dice. Es una definición. La gente tiene miedo y la gente no utiliza sus poderes reales. Y tiene temor. Te lo digo con una reunión de líderes. Bueno, yo había hablado con Camini, estaba hablando sobre... Estuvo sentado junto a mí uno de los empresarios más ricos de México, con el cual como secretario del Trabajo, con su padre, tuvimos huelgas muy pesadas. Digo, todavía recuerdo cómo discutía con su padre. Ustedes tienen miedo. No digo su nombre, ¿no? Él me estará oyendo. Me dijo, sí. Tienen miedo. De que cualquier cosa puede pasar. Que si se le pocha. Entonces ustedes están pensando en un gobierno de terrorismo. No. En que sabemos varios de nosotros qué hicieron para fregarlo. Nos puede pasar cualquier cosa en este gobierno, menos la muerte. Dije, eso no. Dije, si yo reconozco a don Andrés, es que no es un hombre violento. Es más, no es un hombre violento. Muy Eso bien. no lo hace. Déjame seguir platicando contigo, pero antes déjame ir a una pausa.
Estamos ya de vuelta con Porfirio Muñoz Ledo. Oye, lograste lo que querías. ¿Qué es lo que Yo quería? venía aquí respetuoso, era mi plan, Sí. muy claro, diciendo cosas fuertes en un tono sereno. Y tú ya me quitaste mi plan de viaje, ya me metiste en la bronca. No. Conste que no vine a la bronca, ¿eh? Ah, bueno. Pero sí has dicho cosas muy severas. Llegaste a decir, Porfirio, que se acabó la transición a la democracia y se inició la regresión autoritaria. Pero que es una claridad, mano. Hasta un niño lo ve. Es una claridad. La transición la iniciamos nosotros para superar el antiguo régimen. Corriente Democrática, el Frente Democrático Nacional, nos robaron las urnas. Tomamos una decisión todos. No irnos a un gobierno paralelo, era una idea. Estaba Andrés Manuel. Sino la que yo propuse, irnos aprovechando las circunstancias y el diálogo que nos ofrecía Zedillo, como tenían un gran programa económico. Él había sido muy jovencito, colaborador mío. Yo lo vi largo, quedé con él de verme en un jardín, su casa, de la casa de su tío. Le dije, miren esto, vamos, usted tiene un problema económico, él lo dejó a pronto. Ahí, que decían los tengo. Pero en política, yo le pido que usted haga la transición democrática. Él me concedió la libertad, la autonomía de la Ciudad de México, por ejemplo, 4 reformas electorales. Entonces nos fuimos por esa vía. ¿Y qué pasó? Ahora el presidente de la República, te lo digo con serenidad, ha presentado un proyecto, ¿cómo diría yo? No quiero ser un adjetivo más suave, absurdo y talmente contrario a lo que luchamos durante 20 años. Este proyecto de reforma electoral, ¿lo has leído? Sí. Ha perseguido a la institución que es ejemplo, no es perfecto, de la autonomía de las instituciones públicas, que es el INE, que es el INE. Ahora, eso te permite afirmar que estamos en la regresión autoritaria, ¿es lo que has dicho? Es muy suave, te lo estoy diciendo en lo griego, de la demagogia a la tiranía. Claro, hombre. Ahora, incluso... Ustedes lo dicen los periodistas, pero también me gustaría, no en tu caso, ni el de Bloomberg, que no le estoy haciendo la barba, pero que lo estoy viendo que está muy bien en muchas cosas. También los periodistas no dicen lo que deben decir. Bueno, claro que hay muchos puestos de periodistas, pero no dicen. Yo creo que el temor debe ser sustituido por el mayor principio de la Revolución Francesa, que es la resistencia a la opresión. La resistencia a la opresión. Así se llama. Ahora, has llegado a decir que el presidente de la República está tentado por la idea de establecer un maximato. Eso Sí. es grave, pero No. además supone un profundo desprecio por quienes pueden sucederlo. ¿Qué piensas de Marcelo? Bueno, te me adelantaste. ¿Ves? La corcholetización es un desprecio profundo por las personas y por el régimen democrático. Todos somos corcholatas, ¿no? No todos. Bueno, Por lo pronto, en paréntesis, pregunto. Yo no soy corcholata. tú no eres corcholata. Bueno, quiere orillar a los corcholateados a someternos a esa regla. Nos está ofreciendo un programa futurista más primitivo y sin reglas, además, que el del viejo PRI, porque aunque no se sepa, el viejo PRI en sus mejores momentos tenía virtudes, tenía algunas virtudes. Todo el mundo estaba avisando, avisaban a los pretendientes, a los tapados. Se inició con López Mateos, ¿te acuerdas del patado? El tapado Fume Elegantes, es de Abel Quesada, un tapado. Pero había reglas entre los tapados. Yo jamás vi el presidente no hubo una acción en contra de Imposible. Trató de ser imparcial hasta el final, públicamente. Y tomó su decisión. Echeverría. Me estás diciendo metafóricamente muchas cosas. Había muchas, con mil dinero. Te voy a contar lo que no he contado nunca.
te voy a decir el nivel de honestidad en eso que tenía el antiguo régimen, porque era la política. A mí, cuando llegué a la presidencia del PRI, me dijo, licenciado Echeverría, presidente, usted ya no va a recibir ninguna indicación mía, usted es el jefe de la campaña, jamás me dio indicación. Pero me dijo esto, licenciado, el PRI tiene que ser honesto, porque tenían el miedo de que al candidato lo comparan los grupos de interés. Otros, digo, miren, primero yo le recomiendo que no entre ningún centavo, que no sea el que le va a dar el secretario de Hacienda. Ni un centavo. ¿Cómo? Primero, usted evite que vayan esos coches y esas caravanas atrás del presidente. Evite que entre dinero de quien sea grupo de interés, en las mítines. Y usted nada más un cheque lo va a tener. Bueno, cuando terminé, junté todas mis cajas de gastos. Las fui poniendo en una cueva. Yo voy a responder a la confianza que se me dio. Quiero auditar al PRI. Y audité al PRI. Lo audité. Eso tenía virtudes sobre esto, pero es una descomposición del viejo régimen, en vez de una superación del viejo régimen. no es la rehabilitación del viejo régimen, es la descomposición. La descomposición de... Ahora, pero no me has contestado. El viejo régimen preció, está mi carta la anuncia al PRI, que Carlos Monsiváis consideró el mejor texto de mi vida, donde digo lo que fue, y que caía por dos cosas. En el fondo, porque se ha ido a la derecha. Que me está yendo por peteneras. A ver, dime. Es decir, no, peteneras es que no cuando dime. tú dices que el presidente tiene una tentación de establecer un maximato, ello supone un desprecio por 4 de los precandidatos que hay, cuando menos. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. No es desprecio, son parte de su juego. En eso no es distinto a los otros, quiero parte decirte. de su juego. Eran mucho más imparciales. Son parte de su juego. Claro. Ahora, él haría todo lo que fuera que estuviera en su mano. Pero eso también ha ocurrido por prolongar su poder. Bueno, eso también ha ocurrido. Yo tengo que advertir sobre... Por ejemplo, Cárdenas rompe el sistema del maximato que existía. Pero el general Cárdenas tiene... Y permíteme que diga una cosa a la vez. Para el general Cárdenas, los militares eran ciudadanos. Por eso los metió en el partido. Y los trataba como ciudadanos. Cuando los lleva a repartir las tierras, no lo hace como el cuerpo de la dehesa, sino como los ciudadanos. Por eso que ahora diga Andrés que ningún general puede ser presidente. ¿De dónde pretende violar la Constitución? A ver, ya tocaste Porque un tema. este es un tema muy importante para el Estás futuro. tocando un tema. Es el que más me interesa. Hay Huerta, hay Pinochet, pero hay Eisenhower y hay el general de Gaulle. No se pone siquiera a pensar. A ver, pero me estás tú diciendo que la participación militar en la política no te inquieta. Me inquieta al revés. Me inquieta el que la provoca y para qué la provoca. A mí un general de la defensa en época Calderón, me acuerdo, delegado Alba, me dijo, si usted me pregunta, licenciado, yo estaba en una comisión de derechos humanos con un delegado de la ONU de Derechos Humanos, que luego mandaron a su casa. Yo con las dos manos le voto que no quiero el ejército en las calles. A nosotros nos educaron para matar. Es para lo que servimos. Le dije, deterrence power es fuerza disuasiva, como la bomba atómica. No la fabrica para usarla, pero amenaza con usarla. Entonces, no fue el ejército que se metió en la política, perdóname. Lo metió primero, sí, no por tener, por un subconsciente. Quiero ser cuidadoso. Es un hombre audaz y astuto, pero no es un hombre valiente, Andrés. Tiene una fragilidad interna que según, tengo varios dictámenes psicológicos, que es el que lo hace narcisista, dicen los psicólogos. Es el superego de Andrés. Se basa en su id, que veo que el psicólogo no tiene el ego
bien plantado. Tiene muchas fragilidades internas, su historia, su vida. Es un hombre que quiere hacerla de Tarzán el hombre mono, esto. ¿Qué es lo pecaminoso ahí? Bueno, primero que es transitorio. Le está dando tareas para las cuales no fue formado en el ejército. El ejército es bien formado en México. Hay escuela de colegio militar, escuela superior de guerra, muy especializada. Yo daba conferencias muy a menudo de escuela superior de guerra, que estaba a la vuelta de mi casa. Entonces no necesita meter al ejército en cosas que no son las suyas. ¿Cree que queda bien con ellos? Puede ser. Es un trabajo de alta especialización. Así como un servicio civil de carrera, como hay diplomacia, servicio militar. Ahora, ¿por qué tenemos confianza en ellos? Porque en el México contemporáneo se resolvió el problema de la posible independencia. El último candidato general fue General Vera Camacho. Luego ya fracasó Enríquez. Para pasar a otro tema y concluir este. Sí. ¿No te inquieta el empoderamiento que están teniendo las Fuerzas Armadas? Bueno, yo quiero darles un voto de confianza porque ellos tienen una disciplina a la que no ha faltado en tiempos contemporáneos, a la que no ha faltado. Y yo los conozco bastante bien. Lo que pasa es que yo los trato de otra manera. Yo los trato como gente. El presidente trata al mundo como masa. Yo los trato como gente, los conozco en lo personal. Te lo voy a decir así. Yo promoví, cuando fui presidente del PRI, más generales en la política. ¿Por qué? A 2, 3 de ellos llegaron a gobernadores, pero eso no decía que dominaban el país. Al contrario, yo conocía bien el pensamiento de Caras. Era una manera de ciudadanizarlos. Simplemente hice un protocolo y se lo dije al candidato. Hoy día. Preguntarle al secretario de la Defensa si él tenía alguna predicción. Fue muy correcto, el secretario de la Defensa, licenciado, y recordó a Cárdenas, son ciudadanos, tienen derecho. Así cometía líderes obreros, otros cuerpos de la sociedad. Reivindicas la participación política de los militares como ciudadanos, ¿correcto? Claro, pero si yo promoví a 4, 5 senadores que luego fueron gobernadores y no hay nadie que se haya quejado de ello, como los líderes sindicales. Ahora, una cosa curiosa, Porfirio, me llama mucho la atención cómo enderezas tus baterías contra el movimiento en el poder o el grupo en el poder. No hay grupo en el poder. No hay grupo en el poder. ¿Cuál grupo? Esto está muy desestructurado. Hay una desinstitucionalización dentro del gobierno. Te hablé de Tatiana Cloutier, que voy a hablar con ella. Nadie sabe por qué renunció. Mira, ahora el presidente salió con una cosa positiva que tiene sus asegúnes, la revaluación del peso. Bueno, se encarecen nuestras exportaciones, se encarecen nuestras importaciones, se abran todas las exportaciones. Tiene cosas también negativas. Y los dinero que recibimos, ¿cómo se llama? Que nuestro nuevo ingreso, las remesas. Las remesas. Pues no las mandan en dólares, no las mandan en pesos, no tienen pesos ahí en el banco. Hay un banco que ha querido hacerlo. Entonces, el dinero que recibe el familiar aquí, si el peso es más fuerte, el dólar es más barato. Claro. Entonces, yo dije, ¿por qué al señor Gatell anoche? ¿A López Gatell? Sí. Me dijo, ¿qué hizo todo el juego del M? Salía todos los días. ¿Por qué en vez de decir eso, que el peso está fuerte, que buenos son los campeones, no lleva un manifiesto? Yo tengo mucha estima por algunos secretarios de Estado, entre ellos, ¿cómo se llama? Rogelio Ramírez de la O. Rogelio Ramírez. Ahora, pero a donde ¿por yo qué no iba... lo lleva a que explique la verdad? Tomar en serio la explicación política. Decía Mariátegui que en nuestros pueblos la política es pedagogía social. Aquí es antipedagogía social, es engaño. Nada más para agotar algo que ya has dicho varias veces. Dime. Dices que la salida de Tatiana Cloutier no está clara. Yo no ¿Por qué se fue, según tú? No sé. Hoy le hablé, no puedo decir lo que me dijo.
un poco en broma, yo quiero hablar contigo, no sé. No lo sabes. Por razones ideológicas. Mira, yo tengo a pensar que quizá, pero no lo afirmo, hubo algo que a ella no le gustó nada. No tiene que ver con lo glutiano. Yo creo que es un tema, supongo, no lo he investigado ni un minuto, de tipo económico. ¿De tipo? Económico. Ella es una mujer muy honorable. Yo fui, no sabe, amigo de su padre. Fue el último que lo vio en su departamento de la calle Dinamarca antes de matara o lo matara. Ellas tienen una herencia que defender. Y entonces algo ocurrió en su área que no le gustó. Que ella lo diga o que lo diga la historia o que explique el presidente. No hay ni siquiera una conjetura, es una sorpresa. Ya. Ahora, te decía yo, Porfirio, tú enderezas tus baterías en la crítica hacia Morena y hacia el presidente de la República. Pero estás diciendo... de lo que me preguntaste, claro, es la 4T. Ok. ¿A dónde va la 4T? Eso te pregunté. La oposición. Pues la conversión. La oposición. ¿Qué piensas de la oposición? Son parte del sistema. Son parte del sistema. Claro, salvo uno tal vez. Actúa más independiente. No digo cuál, banderías. Ya han dejado intimidar también por la famosa lo que se llama internacionalmente la judicialización de la justicia, de la política. Te voy a decir un ejemplo. En este país, por desgracia, es una tradición de hace muchos años. Muchos, si no todos, tienen cola que le pisan. El viejo régimen, te voy a volver a hablar, lo usaba de otra manera. Que va a haber una película que me dice que vea, Gutiérrez Barrios. Gutiérrez Barrios te llegaba muy sereno, estaba en oposición, licenciado, te decía, componías con él. En un día, yo creo que venía de malas. Me digo, óigale, ¿verdad? Usted nunca me ha gritado ni me va a gritar. Y por una sola razón, soy el único que no tiene cola que le pise. Por eso he hecho lo que me da la gana. La mejor inversión de mi vida no fue en la universidad, sino en la honestidad. Nadie me puede acusar de haber hecho un solo negocio en mi vida. ¿Qué piensas de Alejandro Moreno? Bueno, es un muchacho que yo quiero, estimo, era director de mi canal, pero el presidente tiene el poder suficiente para ganarse también los oposiciones o para amenazarlos. Claro, por eso él ya quiere nombrar a los líderes de los dos partidos. Lo acaba de decir Enrique Lamadrid con bastante claridad. Yo no voy a responder a los deseos del PRI, yo soy otra cosa. Ella fue funcionario público. Entonces el presidente quiere mandar sobre los de dentro y sobre los de afuera. Todo eso es símbolo de inseguridad personal. Lo sé perfectamente. Ahora, ¿ves tú en la oposición alguna personalidad, algún liderazgo que pudiera ser competitivo de cara al 2024? Te voy a decir que no quiero que aquí se cuele el futurismo. Hay, igual que los generales tienen derecho a competir, los diputados y los senadores también. Hay gentes de valor, pero que no hacen tierra. Hay gentes que hacen tierra, pero son manipulación de régimen. Yo sé quiénes quieren. ¿Tienes nombres? No los voy a dar. Bueno, uno que es notorio, que es amigo tuyo y mío, es el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Y es obvio. ¿Le ves tamaños? Yo no hablo de tamaños. Ha sido mi amigo, ha sido un magnífico miembro de la sociedad civil cuando comenzó. Yo no voy a decir quién tenía tamaños o no tiene tamaños. Eso no me corresponde a mí. La solución ya la plantearon. Unas primarias es la solución. Primarias que las haga el INE. Hagan primarias. Primarias a 2 vueltas. A Brasil. Tamán, país equivalente a México. ¿Cómo están pasando las cosas? ¿Puedes tú suponer que ese personaje de derecha, se llama presidente actual, Bolsonaro,
es más democrático que este gobierno. Que esta vez ya. Lula lo dejaron pasar. Lula está en 48%. 48 me parece. Se le pasa a hacer eso. Lula va a pasar la segunda vuelta. ¿Hubo en Brasil alguna fuerza que supusiera al regreso de Lula? No. ¿Cómo sería Lula como presidente? Pues también tenemos que compararnos con otros países. Yo no veo, fíjate, incluso las definiciones de Lula, se está permitiendo definiciones a nivel mundial, la de las potencias medias se llama BRICS, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica. Está tomando partido por las cosas. Tiene un programa básico suyo que es Fame Cero, Hambre Cero. Ha tomado posiciones en el tema educativo espléndidas. Yo lo conozco bien. Vamos a cerrar el programa regresando a México. Sí. ¿Cómo pasa a la historia, según tú, Andrés Manuel López Obrador? Pasa. Sí pasa. Eso también lo quiero decir. Él protagoniza eventos singularísimos en la vida de México. Singularísimos. Es el primer agente. Bueno, él no es el primero de la alternancia en el poder. Si entró al primer presidente de México que no, de un partido opuesto, que no fue fruto del movimiento armado, es Vicente Fox. Ahora, ¿cómo pasa? Pues hay legitimidad de origen y hay legitimidad de ejercicio. Digo una cosa buena, fíjate, que se me ocurrió anoche. Andrés Manuel ofreció hacer un nuevo libro de texto. Yo me lo había bromeado siempre, porque nació en 52 y el primer libro de texto se publicó en el 58. Y le dije, tú fuiste el primero en primero de primaria que leyó el libro de texto. Pero siempre necesitaba el libro de texto, que Juárez, que Carranza, que lo que sea. Es su formación básica. Y le dije, con toda claridad, del libro de texto sacar la sustancia, no las palabras. Entonces un día dijo, vamos a hacer un nuevo libro de texto. Pues averiguar quién lo estaba haciendo, averigué que una dirección en reeducación se llama materiales de educativos. Y ahí hay un departamentito, que es el libro de texto. Yo digo, caramba, y lo estoy diciendo en serio, por vez primera, en mucho tiempo, se que una cosa sensata. No se escribió en la historia el libro de texto, o porque no supo cómo, o porque se lo olvidó. Pero es una ganancia que digo en materia positiva. Si no se hubiera reformado después, también es eso. Pasa a la historia como nada más, en una palabra. En toda la vida, un luchador social, miembro del destacado líder regional, afanoso, conductor de masas y eficaz, que al llegar al poder no hizo lo que su movimiento había prometido. Pero no es que no lo hizo porque se lo olvidó. Yo tengo una foto en mi casa el día que él ganó. Me da un abrazo y tengo la otra foto, le doy unas 3, 4 hits como es así. Andrés Manuel, te doy esto, no los 250. Ahí está, mira, las reversiones que anunciaste, educativas, las reformas constitucionales que implicaste, las reformas legales que están comprendidas en tu discurso y las medidas administrativas. Yo, como compañero tuyo, como expresidente de tu comisión de ¿cómo se llama? De programa, te las doy. Entonces, yo lo sentí bien. Lo sentí de nuevo emotivo. Yo te voy a enseñar en la casa. Yo te la mando la foto. Segunda, me está dando un gran abrazo. ¿Qué pasó después? Hay un cambio en su personalidad. Los psicólogos dicen que es un tema de fragilidad interna. Porque el ejército le ha propuesto tener más terreno. Yo los conozco. Se ha utilizado el ejército. La constitución es clara. Él,
tiempos de paz, el ejército, las Fuerzas Armadas no pueden tener mayor actividad que la directamente conectada con su disciplina. Están los cuarteles. A veces se lo usó para el libro de texto gratuito, que no había que lo repartiera, a veces para la fiebre aftosa. Ahora, si la pregunta al revés me la han hecho, gente. Ayer me decía, ¿está entonces el ejército cooptado? Pues no saben, es al revés. Por eso te quiero leer lo del ciberespacio. Vamos a tener que tenía, el que tiene la salud al día de lo que hace el presidente es el ejército. Andrés Manuel dice, termino, dice, aquí no hay espionaje, hay inteligencia. Cuidado. El espionaje es parte de la inteligencia, producto de la FBI, y es al revés. El ejército es el que sabe mejor que nadie, que es el presidente, pero no lo va a aprovechar. Por eso ya subliminalmente le está haciendo, siendo que no debe ser, le está diciendo lo contrario. Conste, todavía tienes tu chance, ¿eh? Conste que no te he eliminado. Muy bien. Vamos a dejar aquí el programa. Yo te agradezco mucho la disposición. El país. Lo que me preocupa es la vulnerabilidad del país. Y te digo que el dato más importante que he tenido, ayer fueron 2 cumpleaños. La gente mayoritariamente está pensando en el país. Ahí tienes. Puede irse ¿cómo se llama? La 4T al olvido. Podría haber cuestiones judiciales, internas y externas, pero no es absolutamente indispensable. Muy bien. El país, ojalá, encuentre su camino. Muy bien, ahí vamos a dejar el programa el día de hoy. Yo te agradezco la presencia. ¿Me estás citando para otra vez? Vamos a volver a encontrar, desde luego. Y yo le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Espero haber sido claro.